Bueno, estamos hablando estos días de ciencia. Yo vengo a hablar de una parte muy pequeña de la ciencia, pero es verdad que todos los que trabajamos en la ciencia tenemos una cosa en común, buscamos algo, ¿no? Entonces, ¿qué busca la ciencia? Pues la ciencia busca conocimiento. ¿Conocimiento porque queremos ser los más listos? No. Buscamos conocimiento que beneficie a las personas, que beneficie a la sociedad. Os pongo un ejemplo, la ciencia médica. La ciencia médica pues nos ayuda a vivir más años, a estar más sanos. Está la ciencia económica, que nos ayuda a tener más dinero, a ahorrar. La ciencia política que... Nada, ¿no? Vale. Bueno, en serio, hay muchas ramas de la ciencia, cada una trabaja de una forma en un sector, pero todas buscan un poco lo mismo, mejorar la sociedad. Dentro de las cosas que necesita una sociedad está la energía, y dentro de la energía está la tecnología del hidrógeno, que es de la que yo os voy a hablar. Os voy a mostrar aquí esas dos curvas. Yo os voy a convencer mucho de lo importante que es la energía, o si no me creéis, no me conocéis de nada, pues os tendré que contar bien. Bueno, esto es lo que pasa en un país, esas dos curvas, que primero van para arriba y luego se mantienen horizontales. Una es el Producto Interior Bruto, el dinero que tiene el país, y la otra es la energía que consume el país. Fijaros que en España, esta es de España, llegó un momento que dejamos de gastar energía y dejamos de gastar más dinero. Eso fue la crisis. La crisis no solo se notó en los bancos, también se notó en los productores de energía. Sabréis que hay ahora mucha pelea porque las centrales están paradas, las minas de carbón se están cerrando. Pues eso es porque la economía va de la mano con la energía. Y cualquiera nos pasa en casa. Si tengo mucho dinero, pues el aire acondicionado le doy caña, venga, fresquito, ¿no? Si ese me voy mal, digo, quita el aire y abre la ventana, que tenemos poco dinero. Entonces, todas las sociedades, desde que el hombre era primitivo, cuanto más evoluciona una sociedad, necesita más energía, ¿no? ¿Cómo conseguimos la energía? Bueno, esto se ve un poquito mal. Aquí tenemos en la vertical el dinero la renta per cápita de un país, y en la horizontal el dinero que gasta. No se ve, os lo voy a contar. ¿Tiene puntero? Aquí, sí, bueno. Os lo voy a contar por aquí, a ver si llego. Bueno, decidme un país que sea muy rico, venga. China. ¿China? Uf, no sabes cómo están los chinos. Vienen a España a trabajar, yo sé, imagínate cómo estarán. Estados Unidos, muy bien. Estados Unidos es el país que está arriba del todo ahí. Son los que más energía consumen y los que más dinero tienen. Bien, nosotros estamos todavía por aquí. A ver, lo voy a marcar que se verá mejor. Nosotros estamos aquí. Normalmente los países, conforme van creciendo, van subiendo hacia allá, ganan más dinero y gastan más energía, pero hay excepciones. Este que se ve aquí solo, fijaros que gasta más o menos la misma energía que nosotros y son más ricos que Estados Unidos. Ese país es Japón. Sabemos que los japoneses son súper listos, manejan la ciencia súper bien, inventan unas cosas maravillosas, pues en energía también lo hacen muy bien. A modo de curiosidad os diré que aquí hay otro país, que es Arabia Saudí, que gana muy poco dinero, pero tienen tanta energía que la despilfarran. Sacan el petróleo de sus pozos, se lo venden, hay unos cuantos que se hacen ricos, pero en general su nivel de riqueza de la media de la población es muy pequeño. Bueno, pues nosotros, hablando en el marco de la ciencia, que tiene que ayudarnos a conseguir más energía, tenemos que elegir cómo hacerlo. Podemos tirar hacia acá como Estados Unidos. No sé si conocéis alguno la mentalidad que tiene un americano, todo lo que os cuenten de los burros que son, se quedan cortos. Yo os voy a contar una anécdotilla de lo que ellos son tratando el medio ambiente. Si vais a ver el Gran Cañón del Colorado, es un cañón que se ha hecho en un territorio que era llano y un río empezó a desgastar, hasta que llegó 1 kilómetro hacia abajo. Y era el río Colorado, porque arrastraba tanto material que las piedras son de color rojo y el río se veía rojo. Entonces yo cuando fui a verlo me asomé y el río, ¿sabéis de qué color era? Verde. Verde. ¿Por qué era verde? Porque han construido una presa para producir electricidad y lo que el río llevaba siglos y más que... Bueno, los geólogos me diréis años geológicos haciendo de arrastrar material y por eso era rojo y por eso hacía un cañón, necesitaban electricidad y se cargaron el río. Así de claro, pusieron la presa Hoover, muy famosa, enorme, y el río ha dejado de ser el río Colorado, ahora es verde, pero bueno, lo siguen llamando Colorado. Ellos tienen mucha electricidad que la gastan en las luces de neón de los casinos de Las Vegas, que está al lado. Entonces, esa es la mentalidad americana. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos una barrera. Nosotros, si os fijáis, aquí está Francia, Inglaterra, Alemania, Corea, somos países que tenemos una barrera porque no producimos, no tenemos
ni pozos de petróleo, ni un ejército muy bueno para ir a otros países a coger su petróleo, ni grandes recursos, entonces nos vamos a tener que quedar siempre aquí. Nuestro camino tiene que ser el de Japón, no vamos a poder llegar a crecer como los americanos. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entra el hidrógeno, que es una tecnología... Bueno, ¿qué nos tiene que dar la ciencia en este contexto? Pues nos tiene que dar más energía y además que use poquitos recursos porque no tenemos, y además nosotros no somos como los americanos, no nos cargamos las cosas o no tanto. Entonces, que no tenga un impacto ambiental muy grande. ¿Qué retos tiene ahora mismo la ciencia en cuanto a energía? Bueno, pues por un lado, ahora mismo el rey de la energía es el petróleo, está claro. Todos dependemos del petróleo, nuestros coches casi todos son de diésel, las industrias funcionan con generadores también de gasoil, etc. El petróleo, no hay que hacer ningún estudio, el petróleo tarda millones de años en crearse y lo llevamos gastando 100 años, 150, se nos va a acabar. Eso nos podríamos tirar charlas y charlas diciendo, no, va a durar 25, no, va a durar 30. Yo os digo lo que va a pasar con el petróleo. No es que un día vayamos a ir a la gasolinera y vayamos a decir, ¡hala, que no sale, que se ha acabado! No, es que empezarán a salir otras tecnologías, la ciencia desarrollará unas alternativas que nos serán más atractivas. Por ejemplo, os puedo decir que este fin de semana, en Alemania, un 85% de la energía que han consumido ha sido de fuentes renovables. Apenas han gastado carbón ni petróleo. Y no es que ellos no tengan dinero para comprarlos, pero es que ya tienen otras vías de producir energía que son mejores. Y aquí nos pasará lo mismo. Tardaremos menos si el petróleo sigue subiendo de precio, que diremos, oye, que me apañe un poquito con un coche eléctrico, además han sacado ahora unos nuevos que ya casi me interesa, y con lo caro que está la gasolina, pues comprar el petróleo. Entonces esto va a ir parejo, cada vez va a haber menos, va a ser más caro y las alternativas que hay, una de ellas es el hidrógeno, van a ser más interesantes. Otro problema que tenemos, y el petróleo lo soluciona muy bien, y otras tecnologías alternativas, ¿me queréis preguntar? Y otras tecnologías que hay todavía no lo consiguen, que por ejemplo tenemos electricidad, la manejamos muy bien, llevamos un montón de años los ingenieros poniendo torres por ahí, generadores, hacemos coches, hacemos tal, pero el problema de la electricidad es que cuesta mucho almacenarla. Además cuesta también moverla, porque para llevarla a determinados sitios tenemos que poner unas torres enormes, que si queremos arreglar el medio ambiente y estamos plantando unas torres allí donde tenemos que consumir energía, imaginaros, pensad en el hombre que he visto antes que iba a podar los olivos con la motosierra y con la lata de gasolina, eso está muy bien, pero una alargadera desde su casa con un cable no se puede llevar, ¿no? Entonces, la electricidad tiene el problema que no la podemos guardar en ningún sitio. Existen las baterías, pero las baterías, no lo he dicho antes, una de las cosas que nos enseña la ciencia también, que las tecnologías siempre tienen un límite y las baterías está costando mucho romper sus límites, aunque Luis me va a decir que no, pero a ti el coche no se te rompe, pero se te acaba la batería, que sí. Bueno, ahora lo veremos. No, José Manuel, perdona, te llamo José Manuel. Bueno, no os tengo que contar nada de las baterías porque estoy ya con el móvil que me queda hoy que no sé si voy a llegar a casa. Y de estos se venden todos los años millones y millones. Pagamos un dinero por ellos y nos dura la batería cada vez menos. Ahí tenemos un límite. También entra ahí el hidrógeno, en poderlo almacenar. Entonces, el hidrógeno va a entrar como una cuña resolviendo esas dos cosas, que es un recurso que lo podemos generar el hombre artificialmente, lo podemos producir, no como el petróleo o el carbón, y que además es muy útil para almacenarlo y para moverlo de un sitio a otro. A ver, ahora. ¿Cómo conseguimos el hidrógeno? Aquí voy a ser muy rápido, esto es muy sencillito. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. El hidrógeno, de los dos elementos que hay en el agua, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua está llena de hidrógeno, nuestro cuerpo está lleno de hidrógeno, es un elemento súper común. Además, se consigue de una forma muy fácil. Yo cojo, ¿lo veis allá? ¡Ay! Me he salido. Bueno, yo cojo una molécula de agua, le aplico electricidad y ella sola se rompe. Libera oxígeno, que el oxígeno nos parece fenomenal tirarlo por ahí porque lo podemos respirar y no contamina y no es nada malo. Y por otro lado tenemos el hidrógeno, que es lo que yo quiero aprovechar. Si os fijáis, tenemos ahí dos moléculas de agua, llega un rayito y se separan. Luego, ¿qué hacemos para recuperar la electricidad? Nos cogemos ese hidrógeno, lo volvemos a mezclar con oxígeno, en un proceso muy sencillo, y nos devuelve la electricidad. También aquí os quiero dejar una cosa clara de lo que hablamos, que la ciencia no es ciencia ficción, eso es otra cosa, es ciencia real. Si os fijáis, yo he puesto un rayo muy gordo para romper la molécula, pero cuando lo juntamos nos da una más pequeña.
¿Esto por qué? Porque todos los procesos que se hace el hombre nunca consiguen más energía de la que tú has metido antes. Esto es como los bancos. Tú a un banco, si a ti te da un 5% de interés, es porque yo que tengo un préstamo me está quitando un 10%. Bueno, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. La batería tampoco me devuelve todo lo que yo le doy, ¿eh? Entonces, bueno, este es una realidad que también tenemos que ser conscientes. Si alguien nos dice que tiene agua y le saca energía, es mentira. Al agua le damos mucha energía para recuperar, pues según lo bien que lo hagamos, una poquita o bastante. ¿El motor de agua es tan famoso de la moto de agua? Eso fue un señor que iba por ahí por los pueblos, que la leyenda dice que lo mataron o que no sé qué. Ese señor lo que hacía en realidad era esto. El agua, tú cuando le echas litio al agua, litio mineral, libera hidrógeno. No sé si lo has visto alguna vez, que además puede haber. Si tú te tienes que gastar lo que vale el litio para producir el hidrógeno, hace muy mal negocio. Pero he escuchado una historia sobre la leyenda de las piedras negras, que era eufemio, con los nazis. Mira, tú el agua, si hay fuego y le echas agua, lo apagas, no se enciende el agua, ¿verdad? Entonces el agua es porque no tiene energía en sí misma. Claro, claro, pero lo del litio lo hacía como los magos, se lo echaba así de escondidas. No. Si le echa agua sola, yo te digo que no. Bueno, pero sí se puede hacer algo, os lo voy a contar. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Bueno, aquí ya os he contado crearla y romperla, os voy a contar muy rápido cómo lo hacemos y luego un poquito más cómo, sobre todo los chavales, os va a tocar hacer. La podemos producir, el hidrógeno se produce de un montonazo de formas. La más normal es la que os he contado, agua más electricidad, oxígeno más hidrógeno, punto, ya está. A día de hoy también se produce mucho hidrógeno, como tenemos en teoría mucho petróleo muy accesible, que sepáis que el hidrógeno que nosotros, por ejemplo, tenemos que comprarle a Air Liquide porque no producimos suficiente, se produce a partir de petróleo. Hay un proceso que se llama reformado, lo conocen desde hace un montón de años, por ejemplo en Fertiberia lo utilizaban para producir fertilizantes y también tenían hidrógeno, y se puede producir perfectamente también a través del petróleo hidrógeno. Es decir, que hasta puede ser que llegue un momento que no le echemos gasolina al coche, pero a alguien le quede petróleo y nos la fabrique con petróleo. ¿Cómo lo aprovechamos? Esto es lo interesante. Y aquí os voy a contar tres aplicaciones muy prácticas que tiene el hidrógeno. Y ya os digo, la generación suele ser romper la molécula de agua o otra molécula de un hidrocarburo. El problema es que si es petróleo, lleva carbono. Cuando la rompemos sí que contaminamos, generamos CO2. En cambio, si lo hacemos a partir de agua, no hay ninguna emisión. Eso es una pila de combustible. La que veis arriba es una pila real de Toyota que alimenta un motor de 150 caballos. Ese cacharrito que veis ahí arriba. ¿Cómo funciona? Bueno, abajo tengo un esquema. No se ve muy bien, las líneas rojas son el hidrógeno y el aire. Entran entre unas placas que permiten que se mezclen. Entre esas placas sale una corriente y en cambio, como producto, se genera agua, que es lo azul que cae. Estas placas tienen una condición, producen mucha intensidad de corriente pero poco potencial. Entonces tenemos que hacer, por eso se llaman pilas. Si alguno había estudiado, las primeras pilas que se hacían, las hacían con monedas. Ponían una de cobre y otra de níquel, creo que era, con un paño, un fieltro con salmuera, con sal. Entonces funcionaba, pero le daba muy poca fuerza. ¿Qué hacían? Pues se inventaron que ponían una encima de otra juntas y conseguían aumentar la potencia. Pues a día de hoy esta tecnología, que es tan nueva, vuelve a hacer lo que hacía en su tiempo Volta, poner muchas juntas apiladas una al lado de otra para conseguir más energía. Tan sencillo como eso. Ejemplo de pila de combustible. La pila de combustible es la reina en automoción. Es la aplicación que más vamos a ver, que más está funcionando y demás. Os quiero aclarar una cosa. Un coche de hidrógeno es un coche eléctrico. Lo único que en vez de tener una batería de litio o de lo que tenga, tiene una pila de combustible, como la que os he enseñado antes, con un depósito de hidrógeno. Mientras haya hidrógeno en el depósito, la pila está produciendo electricidad. No es como una batería que se descarga. Si yo tengo un depósito muy grande, el coche anda mucho, ¿vale? Este además es un coche que ya está a punto de venderse en el mercado. Ya ha estado, en octubre hubo una feria en Zaragoza y estuvo por allí dando vueltas. Lo tenéis al lado de una hidrogenera, que serán las futuras gasolineras, se convertirán en hidrogeneras. Es lo mismo, tiene su misma manguera, lo único que lleva un racor que se aprieta y sirve gas. Por dentro va gas, pero si veis a alguien repostar es como si recargase un coche de gasolina. Este coche está tan desarrollado ya y es tan real y
y está funcionando, que es el coche que sale de safety car en las carreras de NASCAR americanas. El coche que sale delante con las sirenas cuando tienen que parar es un coche de hidrógeno. Los que van detrás emiten todo lo que quieran, pero ellos han tenido el detalle, por lo menos uno, que sea de hidrógeno, sea limpio. Lo hacen por publicidad porque ya lo quieren vender. En este mundo de la ciencia, una cosa que hablamos mucho son las patentes. Cuando alguien está investigando algo, no saca patentes, se lo calla y lo guarda. Pero luego cuando lo va a vender, saca patentes para que todo el mundo le copie y haya mercado. Porque si llega aquí de repente un señor con un coche de hidrógeno y es, por ejemplo, Toyota, yo digo, uy, estos de Toyota igual están locos. Pero si me lo vende BMW, Mercedes y Toyota, ya diré, oye, pues es que mi padre tuvo un Mercedes, le salió muy bueno, ¿no? Pues yo sí, el Mercedes sí me lo compro de hidrógeno. Pues ya estamos en una etapa que se están liberando todas las patentes y todo el mundo está empezando a construir coches de hidrógeno. Está Toyota, está Honda, veis que los japoneses son los que llevan la iniciativa, porque os he contado al principio que trabajan muy bien la energía, también está Hyundai, BMW, Mercedes, están todos trabajando con ello. Esto es como es por dentro un coche de hidrógeno, fijaros qué sencillito, voy a venir aquí también, porque el puntero se refleja mucho. La pila que os he enseñado antes está ahí en medio, esa es la pila. Esto amarillo es el tanque de hidrógeno, es como una bombona de butano un poco más grande, para que hagáis una idea. Lleva, José Manuel, sí, lleva unas baterías de litio. Al final, realmente los coches de hidrógeno son híbridos entre coche eléctrico con el hidrógeno, que lo que sirve es para extenderle la autonomía y complementarse. O sea, todos los defectos que pueda tener el coche eléctrico los arreglamos con hidrógeno y al revés. Y luego lleva la parte del motor eléctrico, refrigeración y demás. Entonces, esto es lo que el coche que os he enseñado antes lleva dentro. Si lo tuviésemos que poner en una caja, menos el depósito, que bueno, que es un poco más grande que el de gasolina, es mucho más pequeño todo el motor y todo el sistema que lleva un coche eléctrico o uno de pila de hidrógeno que uno de gasolina, y tiene muchas menos piezas. Para que veáis que ya empieza a estar la cosa muy definida y muy inventada, este es otro coche de otro fabricante, que no parezca que yo soy el comercial de Toyota. Este es de Hyundai. Y si os habéis fijado antes que os he dicho que tiene un depósito, una pila y el motor, este tiene exactamente lo mismo. Ya os he dicho que se están copiando las patentes, que los están sacando porque ya lo que quieren es que esté en el mercado y competir en el mercado. Entonces, ya tengo dos ejemplos, hay un montón. Este, por ejemplo, es muy curioso. Esto es un avión que consiguió cruzar desde Inglaterra a Francia con 0 emisiones. Es algo que no se ha conseguido. Aquí sí que en estas aplicaciones el hidrógeno es muy competitivo por una cosa, porque la pila de hidrógeno es mucho más pequeña y pesa menos que las baterías, que cualquier tipo de batería. Si a eso sumamos que el hidrógeno es un gas que también pesa muy poquito, tenemos la ventaja de que cargamos muy poco el vehículo. Entonces, por ejemplo, un avión de baterías es complicado. Bueno, Manuel, aviones de baterías es que nos cuesta que suba. Esa pila que veis de la derecha, que es un poquito más grande que una caja de zapatos, esa pila es la que mueve el avión. No ocupa nada en el avión y tampoco pesa mucho. Aparte ya sus depósitos, lo hacen con unos materiales nuevos y conseguimos que vuele un avión con hidrógeno. Las ventajas que tiene para el transporte: no tiene ninguna emisión, siempre y cuando el hidrógeno lo produzcamos de una fuente limpia, no sé, como antes os he dicho, que nos lo vende del petróleo, no, nos lo tiene que hacer de una fuente limpia. Se puede muy fácil incrementar la potencia, pues la misma pila de un coche vale por un camión. Os he dicho antes que le poníamos más filas detrás, ¿no?, para hacer la batería más potente. Pues yo diseño una batería para una moto, le pongo unas cuantas celdas más, vale para un coche, y le pongo otras muchas más y vale para un camión. En tema coches, el que os he enseñado antes anda sobre unos 500-600 kilómetros de autonomía. Estamos hablando en hidrógeno que conseguimos hacer 100 kilómetros con 1 kilo de hidrógeno. Eso, en términos económicos, estamos ya que nos damos la mano con el diésel, más o menos. Cuando el hidrógeno se produzca de forma masiva, es decir, ya no sea, esto siempre lo digo, es como comprar el agua embotellada que salga del grifo. Ahora estamos comprando el hidrógeno como agua embotellada y de la cara. En un futuro, cuando esta tecnología se haga más extensiva, saldrá por los grifos de las hidrogeneras o de las plantas donde haya. Se hace 500-600 kilómetros y lo bueno que tiene, la gran ventaja, es que lo podemos recargar en 3 o 4 minutos. Y de una forma muy parecida a como se llena un coche de gasolina. Lo único que, como es un gas, pues necesita una conexión estanca, ya está. Otra aplicación, bueno, esta es muy curiosa, esto es un camión de la basura que se ha hecho en un pueblo de Escocia, y también hacemos mucho, pues, como esto. Se pone un coche de hidrógeno, se prueba y se le pregunta a la gente. No me estáis preguntando, se me calienta la cerveza. Lo que nos preguntan en todos los cursos, me dicen, el hidrógeno es muy peligroso, ¿no? Decirlo.
Que beba. Es muy peligroso, ¿no? Todo el mundo cuando se dice hidrógeno se acuerda de un Zeppelin que hubo hace 100 años que explotó. Bueno, ese Zeppelin estaba diseñado para funcionar con helio. Lo que pasa es que como el helio lo querían utilizar para la industria nuclear, cogieron el hidrógeno que era parecido, con el problema que explota, sí, es verdad. Pero claro, es que no estaba metido en un recipiente adecuado. Bueno, pues se hacen experiencias de hacer, por ejemplo, un camión de la basura y llevarlo por la calle a ver a la gente qué le parece, si se asusta, si lo ve bien, si lo ve mal. Bueno, el camión de la basura ha sido una gran novedad, una sorpresa para la gente que lo ha hecho, porque cuando le han preguntado a la gente, lo que más le ha encantado es que no hace ruido. Claro, todos conocemos el camión de la basura por la noche. Bueno, pues como es igual que un coche eléctrico, es un motor eléctrico, en esta experiencia que se ha hecho, resulta que lo mejor del camión de la basura de hidrógeno ha sido que no hace ruido, fijaros, cosas que pasan. ¿El hidrógeno líquido se congela a temperatura tal? No, el hidrógeno se puede congelar a temperaturas muy bajas, pero no merece la pena, merece más la pena comprimirlo. No, será de mercurio. No, se suele... ahora os contaré, se está trabajando en muchas líneas, pero la línea de frío se ha abandonado. Bueno, combustión, voy a ir muy rápido. También el hidrógeno se puede quemar, o sea que lo podríamos meter en una tubería de gas natural y poner la sartén adaptada, habría que cambiar el quemador y demás, sabéis que si tenemos propano es un quemador, si es butano otro, el hidrógeno también se puede quemar. La ventaja es que cuando se quema no emite CO2, solamente emite vapor de agua, con lo cual podríamos tener aquí un hornillo de hidrógeno todas las horas que haga falta, sudaremos un poco más, pero no nos vamos a asfixiar. Otra cosa, existen turbinas, motores de combustión interna, toda la tecnología que existe para quemar gas se puede aplicar al hidrógeno. Y ahora hay una novedad muy buena que se está desarrollando mucho, no tengo mucha información, que es que si a un motor diésel normal y corriente, que sabéis que todo el mundo dice que emiten muchas partículas, que son muy peligrosos, ahora se ha puesto a la moda meternos contra los diésel porque son veneno o lo que sale por el tubo de escape y demás, pues resulta que si en vez de quemar el diésel con aire le añadimos hidrógeno, mejora mucho esas propiedades y se hace una combustión más limpia y más eficiente. Es otra línea que está ahora en desarrollo, muy prometedora, pero ya os digo, no os puedo contar mucho porque está siendo un descubrimiento. Como veis, cuando se empieza una tecnología, luego salen sorpresas, la ciencia empieza a trabajar, se está investigando en algo y buscas un objetivo y acabas en otro totalmente distinto. Eso sería una turbina de hidrógeno, los que estoy acostumbrado pues prácticamente igual que una turbina de cualquier gas. Estos son la diferencia que hay entre un motor de gasolina, que tiene un catalizador de 3 vías, uno de diésel, que como hay tanta normativa, le tienen que poner 3 catalizadores en fila y una EGR y demás, y el de abajo del todo sería el de hidrógeno, que si veis no tiene ninguna cajita verde. Tiene la posibilidad de, según la temperatura, producir NOx como cualquier otro motor al calentarse demasiado el aire. Bueno, pues la misma sonda EGR que lleva en el sistema todos los motores por normativa, se le aplica al hidrógeno y no necesitamos ni catalizador, ni filtro antipartículas, ni nada, porque lo que sale es vapor de agua. Vaya, otra vez. No, mira, se le doy... A ver si lo puedo saltar. Que le doy al que no es. Una más, ya podemos pasar. Y lo último ya de lo que voy a hablar, que vamos regular de tiempo, es otra experiencia que estamos haciendo que también es muy interesante. Os he contado que lo podemos poner en una pila, lo podemos quemar, fijaros si tenemos ya posibilidades que nos pueden servir para nuestro día a día. Esto es algo también novedoso, pero ya veréis que tiene más recorrido del que parece. Otra cosa que podemos hacer con el hidrógeno es mezclar el hidrógeno con ese CO2 que sabéis que es muy malo, que se carga la atmósfera y que nadie quiere y que las industrias que lo producen están intentando ver dónde lo meten. Bueno, pues si ese CO2 lo mezclamos con hidrógeno, hay un proceso que se llama metanización que lo convertimos en metano. Ese metano es el componente principal del gas natural, que aquí no tenemos, se lo tenemos que comprar a Argelia. Pero sí que tenemos sol y viento, y sabéis que los molinillos estos de viento están funcionando tan bien que cuando no hay demanda eléctrica por las noches de frío, que hay mucho viento, los tienen que parar, porque no somos capaces de gastar toda la que producimos, toda la electricidad que producimos. ¿En qué consiste este proyecto? Pues muy sencillo, cogemos esa electricidad que no nos vale para nada, generamos hidrógeno en momentos que esa electricidad no vale dinero casi, ese hidrógeno
lo juntamos con CO2 que nos da una empresa que lo genera, que se lo quiere quitar de encima, producimos metano y ese metano se mete en la misma tubería de gas natural, en el mismo gasoducto que acaba llegando a nuestras casas. Si echando un número muy grande, si toda la energía que durante un año no podemos aprovechar porque no tiene mercado y la red eléctrica, si os fijáis, es la azul, no tiene como la de gas, que se tiene un depósito que lo podemos guardar el gas, la electricidad que va por las líneas eléctricas, si no se gasta, se pierde. Bueno, pues ese metano que hemos generado a partir de esa electricidad que sobra, sí que lo podemos guardar. Os digo, echando un número muy gordo, con la electricidad que en un año se desperdicia en España, nos podríamos ahorrar el 5% del gas natural que compramos. No es mucho, pero si el día de mañana en Argelia se cabrea alguien y empiezan a pegar tiros y esas cosas que pasan, nos subirá un montón el precio del gas. Entonces nos tendremos que poner a hacer esto, no ya porque nos sobre electricidad, es por lo que os decía antes, porque no podemos pagar. Es otra vía que hay, la metanización. Esto la gente, los coches los conoce alguien, esto no lo conoce casi nadie. Voy ya rapidísimo. Bueno, pues que sepáis que en Alemania, esa foto tan bonita que veis, que yo la verdad que me la bajé y pensaba que era una de estas hechas por ordenador. Resulta que no, que eso es una planta de verdad. Eso es una planta que coge la energía eléctrica, genera hidrógeno, lo convierte en metano y lo inyecta a la red. Por debajo pasa un gasoducto y los alemanes están con su electricidad sobrante, que fijaros que ellos no tienen tanto sol como nosotros, sí que lo están aprovechando y están ahorrándose ya gas. Esto es una planta muy conocida porque la tiene E.ON y lo mismo que os decía antes, ya se lo está contando a todo el mundo para que todo el mundo lo haga. Eso está en Falkenhagen, está a 75 kilómetros de Berlín. O sea, no penséis que esto es peligroso y se lo llevan por ahí perdido a una isla, no, no. Esto es, ahora os voy a enseñar otra foto, es esa plantita que hay ahí, que está, lo que hay al lado es una subestación eléctrica, fijaros, es totalmente limpio, no tiene ningún impacto ambiental ni visual y está sirviendo, está haciendo la misma labor que haría un pozo que tuviésemos de extracción, con una torre, con sus lubricantes, con su impacto ambiental, su escombrera, etcétera, etcétera. Está haciendo lo mismo. No sé muy bien, ya lo último que os voy a hablar, aunque esto no es conocido, eso que veis ahí es una lista de las plantas de este tipo que ya hay en Alemania funcionando. Empezaron haciendo las de 50 kilovatios, de 60, ya van por 3000. Y tampoco se ve aquí muy bien, lo interesante es que ahí, por ejemplo, os he enseñado una que está participando E.ON. Pero es que Audi tiene otra, porque Audi no la quiere para pinchar el gas, la quiere para mover sus coches, que tiene ya de hidrógeno. Audi, ya que fabrica coches de hidrógeno, ya se ha puesto a fabricar hidrógeno. Hay otras que directamente las están poniendo ayuntamientos, que tienen su empresa de basura, de electricidad además, y dicen, oye, yo para comprar el gas de fuera lo genero aquí, con recursos de aquí y con gente de aquí. Está metido Linde, está metido Siemens, todo el tejido empresarial es muy curioso, no se ve muy bien, porque hay un montón de empresas de distintos tipos que en Alemania sí que están apostando por esta tecnología. Aquí yo os puedo decir que en el Centro Nacional del Hidrógeno ya hemos participado con gas natural y con Enagas, hemos hecho una planta piloto y está en un parque eólico de Jerez de la Frontera, inyectando gas natural junto con el que se produce en una depuradora de agua, junto con biogás, al gasoducto. O sea, ya hemos empezado, vamos muy tarde, llevamos casi 16 años de desventaja con los alemanes, pero es otra cosa que podéis ver, que el día de mañana el gas que os lleven a casa sea generado a partir de hidrógeno desde renovables. Y la última de todos, la pregunta que me estaba esperando es que ¿dónde tengo aparcado yo el coche de hidrógeno? ¿No? Pues no, nos queda bastante por hacer, hay todavía que desarrollar muchas cosas. Son realidades, pero ahora hay que venderlas. Entonces, tenemos que mejorar la eficiencia, reducir el coste. Las pilas que os he enseñado llevan platino. El platino es muy caro. Ahí nos pasa algo parecido a las baterías que tienen litio, que dicen, como todos los coches que haya tengan que tener el mismo litio, ese mercado va a estar complicado. Bueno, pues nosotros con el platino. Os cuento a modo de curiosidad, el otro día unos compañeros, dentro de hacer ciencia, que saben muchas cosas, descubrieron más o menos de casualidad que podían reducir 20 veces la cantidad de platino. El que lo estaba haciendo decía, no, lo tengo que probar de verdad, porque es que esto, el aparato no me mide tampoco platino, es que lo tengo que oler a ver si huele a platino. Esto lo que lleva es olor, ¿no? Bueno, hay que trabajar la fiabilidad, son coches nuevos, no sabemos todavía qué va a pasar con un coche de hidrógeno cuando lleve 500.000 de kilómetros, como pasa ahora con los Mercedes que hay por ahí, que sabemos que un Mercedes de esos que tienen los taxistas alemanes
dan 5 vueltas al mundo y sigan andando. Los coches de hidrógeno no se han probado, necesitamos mucho recorrido, hay que trabajar en la normativa, en la seguridad y sobre todo muy importante hay que concienciar a la gente. Un problema que va a tener el hidrógeno que está teniendo ya es que un coche eléctrico te lo compras y lo enchufas en casa, pero uno de hidrógeno necesitas una hidrogenera y ahora mismo tenemos un problema muy grande. Estamos como el huevo y la gallina. No hay coches de hidrógeno porque no hay hidrogeneras, pero es que quien va a poner una hidrogenera mira y dice, oye, es que no va a venir nadie porque no hay coches de hidrógeno. Entonces están esperando a ver quién da el primer paso para empezar por un lado a vender coches de hidrógeno y por otro lado a poner hidrogeneras. Sí que os adelanto que, por ejemplo, Repsol, si os fijáis, donde está poniendo gas licuado, que es muy parecido su tratamiento al hidrógeno, han diseñado unas gasolineras ahora muy bonitas, pero es que encima llega, le pones un módulo y suministra gas licuado. Pues con el hidrógeno pasará lo mismo, cuando llegue el momento, Repsol te pondrá un poste, una hidrogenera al lado de las de gasolina y llegarás con tu coche y rellenarás hidrógeno. Sí. Disculpa, ¿y el hidrógeno no se podría llevar hacia las casas mediante cable y tubería y así tener Sí. propias? Este último que os he contado, que el hidrógeno que metemos al gasoducto es luego el gas natural que llega a las viviendas. O sea, podría llegar por ahí. Otra solución que hay es que si tú tienes una nave muy grande y tienes un tractor aparcado dentro, acabamos ya, tienes tu panel solar encima de tu nave y un depósito, te creas tu hidrógeno y cuando te haga falta llegas con el tractor, lo enchufas y te llenas tú mismo. Con el sol que te cae en tu casa, te pones tu depósito y te creas tu propio hidrógeno para ti. Sí se puede hacer. Y bueno, y con esto ya vamos regular. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla que os quede clara, si no, ahí está mi mail, en cualquier momento, escribidme, preguntadme las dudas que os hayan surgido, lo que necesitéis. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.